sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Tu esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Tu esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuche, a lo lejos, Alguien grita, Cristo vino Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio. no hay salida, es la gran tribulación. Aleluya, aleluya, un aplauso al Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a este estudio bíblico. Y este estudio bíblico es el último de la serie que hemos venido trayendo acerca del arrebatamiento. Y esta es la quinta parte de este estudio y la última que tendremos en este día. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Están preparados ustedes para aquel día? Para el día cuando el Señor diga, llegó la hora que todos los cristianos están esperando. Aleluya. Ojalá que todos estén preparando hacia ese día. Ese día que llamamos
la esperanza de la iglesia. ¿Cómo dije? ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Cuántos tienen la esperanza de que podrán ver ese día? Bueno, solamente no lo verás si la muerte llega primero a uno de nosotros o a alguno de nosotros. Igual nos vamos ese día con Él. Aleluya. Pues precisamente estamos estudiando sobre el arrebatamiento y las 5, en este estudio hemos dado 5 opiniones de en qué momento con relación a los 7 años de la tribulación, en qué momento ha de ser o se estima o se piensa será ese acontecimiento del arrebatamiento. Y para aquellos que no han visto ninguno de los estudios, hemos estado estudiando acerca de la cronología de los eventos, ¿verdad?, escatológicos, o sea, la cronología de las dispensaciones, ¿verdad? Y quiero repasar eso como lo hacemos cada jueves para entender a dónde estamos dentro de esa cronología o mapa del tiempo y qué nos depara el futuro, hacia dónde vamos y cuáles son los próximos eventos que nos esperan. Y aquí estamos mirando en pantalla la cronología de los eventos y el primer evento que hemos de ver en esta pantalla es el evento de la primera venida de Jesucristo cuando Él nació. O sea, estoy diciendo que el mapa que estamos mirando parte a la vez que Jesús nace, ¿no? Pero el tiempo pasado, antes de Jesús, hay mucha historia y no queremos abarcar esa parte, sino la parte desde Jesús en su primera venida, ¿verdad? Cuando Él vino a los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron, entonces Él le dio potestad, ¿de qué? ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces viene cuando Jesús muere y da su vida por nosotros, la muerte de Él nos da entonces a nosotros la redención, la vida, a todos los que han creído en Él, y Él entonces, ¿verdad?, nos asegura cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y vamos a hablar más adelante acerca de eso para establecer la diferencia entre la trayectoria de la iglesia y la trayectoria del pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Son dos caminos separados que hay que entender para poner todo esto en perspectiva. Amén. Entonces ya vimos en su primera venida, cuando Él nació, ¿verdad? Y ahora viene el primer acontecimiento llamado el arrebatamiento, bajo la primera teoría que hemos aprendido, que se llama el arrebatamiento pretribulacional, que quiere decir que antes de los 7 años eso va a suceder. Siendo así, eso puede suceder ahora en cualquier momento. Y una doctrina, hay una teoría que habla de este evento pretribulacional. Hay una doctrina llamada la doctrina de la inminencia, que hoy vamos a estar viendo, que aporta más información acerca de esta postura, la primera, que se llama el arrebatamiento pretribulacional. Amén. Luego empiezan los 7 años de la gran tribulación, que se dividen en 2 partes, ¿verdad? 3 años y medio la primera parte y 3 años y medio la segunda parte, la cual la primera solamente se le llama la tribulación, pero la segunda se le llama la gran tribulación. Y entonces la segunda opinión de las 3 principales dice que el arrebatamiento será a la mitad de esos 7 años y medio. Se llama mi tribulación, ya la vimos, ¿verdad? Ya la aprendimos. Y hay una tercera principal llamada el post, pero antes del post ha de venir un evento en el cielo, suponiendo que el arrebatamiento sucedió o en la pretribulación antes de los 7 años o en la mitad de la tribulación. Viene el evento en el cielo que se llama las bodas del Cordero. Aleluya. Y entonces hay una tercera opinión que
se llama post-tribulación, que es la que vamos a estar viendo hoy. No obstante, vimos que en medio de estas tres principales hay dos más, ¿no? Y ya la vimos. No la vamos a repasar otra vez porque estas son otras opiniones no tan fuertes como las tres principales. ¿Cuáles son las tres principales? ¿No? Pretribulación, mid-tribulación y post-tribulación, que es la que vamos a estar estudiando hoy. Inmediatamente, entonces, al final de los 7 años viene ¿qué? La segunda venida de Jesucristo, donde Él viene a pelear en contra del anticristo, ¿verdad? En la guerra del Armagedón, y también le llaman la guerra de Gog y Magog. Primera parte, porque hay una segunda parte durante el milenio o al final del milenio. Terminada la guerra, ganada la victoria, el enemigo es apresado, el diablo es apresado, no destruido. Hicieron una pregunta la vez pasada. Sí, él es apresado, pero es suelto después al final de los 1000 años y todavía él quiere hacer de la suya. Pero aún así el Señor se impone sobre esa voluntad del enemigo y ahí sí él va a ser destruido para siempre, ¿verdad? También hay otro rapto parcial, supuestamente dentro de esos 1000 años, Satanás es desatado, hace lo que va a hacer, viene entonces la guerra de Gog y Magog, la última guerra durante los 1000 años o al final del milenio, y ganada esa guerra viene entonces el gran juicio final y vamos o a cielo nuevo y tierra nueva o al infierno, aquellos que no han creído en Jesucristo. Y esa es la cronología, ¿verdad?, de los eventos que estamos hablando en este momento. Muy bien, entonces estamos hablando del último en este estudio, la última posición, ¿verdad? Y vamos ahora a repasarla nuevamente. Dijimos que pretribulacionismo es antes de los 7 años, antes del inicio de los 7 años, ¿verdad que sí? Pero vimos que también hay una opinión de un arrebatamiento parcial, que puede ser en cualquier momento, los dos pueden ser en cualquier momento. La diferencia es que el pretribulacionismo se da antes de que el anticristo se haya manifestado, ¿no? Ahora, el arrebatamiento parcial, dicen que van a haber otros arrebatamientos parcial en algunos momentos, de acuerdo a esas opiniones. Luego viene el segundo punto principal, que es el arrebatamiento a la mitad de los 7 años, que se llama mid-tribulacionismo. Luego vimos que hay otro arrebatamiento pre-ira o parcial, que ya lo estudiamos, y hoy entonces estaremos hablando del arrebatamiento post-tribulacionismo, ¿verdad? De los 5 puntos principales de vista dentro del premilenialismo, Jesucristo arrebata a la iglesia antes del milenio. La tercera teoría en relación con la gran tribulación de 7 años es el post-tribulacionismo, que hoy estaremos estudiando. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Quiero estar seguro que todos recibieron un material llamado la doctrina de la inminencia. Ténganla ahí, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver más tarde, pero con esto yo quiero dar el broche de oro y finalizar esta serie de estudios acerca del arrebatamiento. Acuérdense que estamos estudiando las diferentes opiniones o posturas, ¿verdad? Sin defender ninguna de ellas. Le estamos dando una materia que usted aprenda las diferentes opiniones y luego usted entonces estudiando y orando, usted va a asumir una de ellas. Ahora, muchos me han preguntado y me han escuchado decir que yo opino en el pretribulacionismo, que el arrebatamiento será antes de los 7 años. Esa es mi opinión personal, pero yo no estoy predicando esa opinión. ¿Sí me entiende? Estoy predicando, estudiando todas las posibilidades y las opiniones para que usted entonces sea el que usted decida cuál a usted le gusta o cuál usted asimila que es la principal.
Amén. Entonces, vamos a estar estudiando hoy, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es la post-tribulación. Post-tribulación. Vamos a ver, la teoría del rapto post-tribulatorio, o sea, el post, después. Y vamos a ver la descripción. Aquellos que mantienen esta teoría del post-tribulacionismo creen que la iglesia continuará en la tierra hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Al fin de este presente siglo. Tiempo en el cual la iglesia será trasladada en las nubes para encontrarse con el Señor que ha de venir en el aire en su descenso del cielo a la tierra, para regresar inminentemente con Él. La iglesia de Cristo no será removida de la tierra hasta la venida de Cristo en el fin preciso del presente siglo. Esta es la teoría, estamos dando la descripción, ¿verdad que sí? El traslado y la aparición sucederán durante la misma crisis. Por lo tanto, los cristianos de esa generación estarán expuestos a la aflicción final en el tiempo del anticristo. Vamos a ver otra vez, vamos a recapitular lo que está diciendo esto. Esta teoría está diciendo que el arrebatamiento va a ser ya al final de los 7 años, un poquito antes de que Jesús venga a pelear en su segunda venida. Porque la segunda venida no es lo mismo que el arrebatamiento. ¿Me están entendiendo? Así que esta teoría lo que dice es que un poquito antes de que Él venga a pelear en su segunda venida va a suceder el arrebatamiento, ¿no? Eso quiere decir que el cristiano va a pasar la tribulación, los primeros 3 años y medio y parte principal de segundo 3 años y medio de la gran tribulación. O sea, va a pasar persecución, muerte, de todo lo que viene para los cristianos y para los judíos. ¿Sí? Acuérdense que esta es una teoría. Así es que seguimos entonces con más descripción. Ellos afirman que el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo para gobernar son simplemente aspectos diferentes de un solo evento que ocurrirá al final de la gran tribulación. Y justo antes de la derrota de la bestia y sus seguidores y el comienzo del milenio, ahí va a suceder este evento. ¿Están entendiendo la teoría? ¿Están entendiendo la teoría? O sea, los que estudian y van o apoyan esta opinión, están diciendo, ¿verdad?, que estos dos eventos son uno solo, ¿verdad? Y que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo se darán, yo no sé cómo, porque hay detalles que se pierden ahí. O sea, imagínate, viene el arrebatamiento y en el arrebatamiento Jesús no viene a la tierra. ¿A dónde va a recibir Él a los cristianos? En las nubes. Entonces, ¿qué va a pasar? Después que estemos en la nube, Él baja otra vez con nosotros a pelear. Bueno, le estoy dando detalles para que vayan pensando. Estamos viendo, ¿verdad?, cuál es la opinión. Seguimos entonces con argumentos a favor de esta teoría. La venida de Cristo está variadamente descrita según los argumentos que la apoyan, pero en ningún lado se dice que sean dos eventos separados. Esa es una excusa que están diciendo. Por un intervalo de 7 años o 3 años y medio y 3 años y medio de la tribulación. La respuesta de Jesús a sus discípulos respecto a las señales de los últimos tiempos indican que un periodo de tribulación desigual, en Mateo 24, 3 al 22, precedería su venida. Otros pasajes también predicen la tribulación para el pueblo de Dios. Otros pasajes también predicen la tribulación para el pueblo de Dios. Ese es el argumento de los que apoyan esta teoría, que sí, porque hay un versículo que dice: en el mundo tendré aflicción. Entonces, bueno, tú
tú bien puedes pasar por la tribulación. Esa es una de las citas. Esa es una de las citas que en el mundo tendré, ¿verdad? Pero no, aquí hay cosas específicas. Está bien, tendremos aflicción. Eso no quiere decir que estemos expuestos bajo la ira que va a venir en ese tiempo. Son dos cosas diferentes, pero ellos la quieren poner como que usted, bueno, sí hay algo que yo quiero que usted entienda. Yo no estoy defendiendo aquí ninguna postura, pero, y sí es verdad que hay que pasar por esa parte. ¿Usted está preparado? ¿Usted está dispuesto a dar su cabeza por Jesucristo? Usted tiene que también pensar en eso. Y sí es verdad que tenemos que pasar por la gran tribulación. Y usted no está preparado para eso. Allá arriba, esperando Bueno, que pase esos 7 amén. Ojalá si sea, pero y si no. Y si no. Entonces lo que estamos preparando es nuestra mente para los escenarios posibles y que usted sepa, ¿verdad? Y esté preparado para aquello, ¿verdad? Seguimos viendo opiniones o argumentos a favor. Dice, la resurrección está identificada con el rapto. Sin embargo, Apocalipsis 20, 4 al 6, pone la primera resurrección después del regreso de Cristo a gobernar y junto antes del milenio. Por lo tanto, el rapto y la revelación deben ocurrir juntos. Y vuelvo a insistir, esos son las opiniones o argumentos de los que apoyan esta teoría. Seguimos con argumentos a favor de esta teoría. Dice, la promesa de tribulación. Este argumento se basa en la promesa de tribulación dada a la iglesia. Pasajes tales como Lucas 23, 27 al 31, Mateo 24, 9 al 11, Marcos 13, 9 al 13, que son dirigidos a Israel y le prometen tribulación, son usados para probar que la iglesia pasará por el periodo de tribulación. Y tengo que hacer una salvedad, y es que esta gente, estos que apoyan este argumento, han unido lo que es el proceso para Israel y lo que es el proceso para la iglesia. Lo tienen juntos. Entonces, cuando leen versículos que sí Israel va a pasar por ciertos juicios, asumen que la iglesia también lo va a pasar. No necesariamente, pero ellos buscan esas escrituras donde se ve que sí, Israel va a pasar por juicio. No necesariamente la iglesia. Solamente le estoy dando notas, ¿no? Cumplimiento histórico de Daniel. Daniel 9, 24 y 27 es donde Daniel en su revelación de lo que son las 70 semanas, describe lo que son las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel hay que estudiarla y hay que entenderla porque son las que nos da pautas en términos de tiempo, de fecha, de cronología de lo que hemos estado estudiando. No obstante, hay que entender que estas 70 semanas más bien están dirigidas al destino del pueblo de Israel, no necesariamente a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Así que este cumplimiento histórico ellos lo toman también como argumento a favor. Argumentan que el traslado después de la tribulación es el cumplimiento histórico de la profecía de Daniel, o sea, de las 70 semanas. Se sostiene que la profecía, particularmente la de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, se ha cumplido históricamente en toda su extensión. Así dicen ellos. ¿Cuántos han estudiado las 70 semanas de Daniel? Bueno, eso será otro estudio que le debo para que usted entonces tenga otros argumentos de entender estos acontecimientos a que estamos expuestos. Y seguimos, ¿verdad? Y el argumento a favor, el argumento que surge de la resurrección. O sea, la resurrección de los santos muertos claramente tiene lugar en el traslado de la iglesia de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16,
donde dice, como usted afirmó, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos, esos serán arrebatados, serán transformados y irán, ¿verdad?, con Jesús. Ese es el argumento de la resurrección. Ahora, ellos lo ponen de esta manera. Dicen, donde quiera que se encuentre la resurrección, hablando aquí de tiempo, donde quiera que se encuentre la resurrección, allí también estará el traslado. Al examinar pasajes que hablan de la resurrección de los santos muertos, que es la primera resurrección, de acuerdo a Apocalipsis 25, 6, encontramos que esta primera resurrección está asociada con la venida del Señor, de acuerdo a Isaías 26, 19. La conversión de Israel en Romanos 11, 15. La inauguración del reino, Lucas 14, del 14 al 15 y Apocalipsis 20, del 4 al 6. La entrega de recompensas, que va a ser en la cena, la que hablamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La boda del Cordero. Y la gran tribulación que viene antes de ella. Todas estas fechas ellos la ponen en perspectiva, defendiendo el argumento a favor de esta postura. ¿Me siguen? Y seguimos. Ahora vamos a ver objeciones. Pero antes yo quiero ver ¿cómo vamos? ¿Vamos marchando? Estos eran argumentos a favor, pero ahora vamos a oír los argumentos en contra. Y pongan atención, porque en los argumentos en contra usted se puede identificar con uno de ellos para decir si es verdad o es mentira. ¿Me entienden? Argumentos en contra. Vamos a ver. El periodo de tribulación no es un periodo de la iglesia, sino la última semana de la visión de Daniel respecto al trato de Dios con Israel. ¿Me están siguiendo? O sea, este periodo no corresponde a la iglesia, pero sí corresponde al trato de Dios con Daniel. Y le explico una cosa. El final del pueblo de Israel ya estaba dicho, ya estaba establecido. Los profetas ya lo habían dicho, como Daniel era uno de ellos, ¿verdad? Zacarías y un montón de otros profetas hablaron del destino de Israel, el final de Israel, por su comportamiento durante la historia. ¿Qué fue lo último que hicieron ellos? A los suyos él vino, los suyos no le recibieron, más a los que recibieron entonces Jesús, le dio potestad ¿de qué? Ahora, Jesús ahora establece el destino de la iglesia, no los profetas. ¿Cómo? Cuando Jesús pero cuando Él se va ascendiendo al cielo, Él le dice, yo voy ¿a qué? A preparar, ¿para quiénes? Para los que han creído en Él. Ahora, Él le habló en primer lugar, en primera persona, a sus discípulos que estaban ahí, que fueron los que creyeron en Él. Y a todos los que creyeron en Él, ahí el destino de la iglesia está definido cuando Jesús dice, yo voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. No tiene nada que ver con lo que iba pasando o va a pasar con el pueblo de Israel. Porque la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra. La iglesia en su 90% somos gentiles, no tenemos nada que ver con judíos, con Israel, ¿verdad? Sí tenemos que ver con Israel porque es el pueblo de Dios y nosotros fuimos añadidos al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero aquí este argumento de objeción está diciendo que el periodo de la tribulación no está específicamente diseñado para la iglesia. Seguimos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea Israel, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Así dice Daniel. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia prudente. Daniel 9:24. O sea, ¿a quién le está hablando Daniel? Al pueblo de Israel. Es un tiempo de trato de Dios con Israel y de su ira sobre las naciones paganas. Apocalipsis 6, 15 y 17. Jeremías llama al periodo de tribulación la angustia para Jacob. ¿Por qué la angustia para Jacob?
El pueblo de Israel desciende ¿de quién? De Jacob. Entonces no está hablando de la iglesia, está hablando del juicio al pueblo de Israel. Pablo también declara respecto a la iglesia, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. La iglesia ha sufrido y sufrirá muchas pruebas y tribulaciones, pero no el gran día de su ira. ¿Quiénes están diciendo eso? Los que están objetando que esa teoría no es la correcta. ¿Ya me están entendiendo? Vamos a ver más objeciones, vamos a ver. Hay más objeciones y después hablamos nosotros. Objeciones, seguimos. Dice, el Señor ha prometido a los fieles que serán guardados de esa hora de la ira. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice Apocalipsis, ¿verdad? 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Ahora me están entendiendo. Bueno, esta es una objeción que dice, no puede ser que el pueblo de Dios va a pasar por todo eso cuando la palabra me está diciendo otra cosa. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Seguimos. En ninguna parte, otra objeción, del libro de Apocalipsis, después del capítulo 4, se menciona específicamente a la iglesia. Hasta el capítulo 19, donde la iglesia ahora es vista, pero en el cielo, como la novia de Cristo. Aleluya, eso merece un aplauso, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en Apocalipsis no se menciona a la iglesia después del capítulo 4 más nunca, hasta que es vista allá arriba, como la novia del Cordero. Aleluya. Muchos doctos identifican a la iglesia con los 24 ancianos que están en el cielo a través del Apocalipsis. Pero esos son opiniones de doctos o, ¿verdad?, personas estudiosas de la palabra. Seguimos con objeciones, seguimos. Vamos a ver. El rapto y la venida final no pueden ocurrir simultáneamente, ni siquiera en el mismo día, porque dos eventos importantes separan el rapto y la resurrección de los santos de la venida a la tierra para gobernar. ¿Cuántos saben cuáles son esos dos eventos? Los dos eventos son el tribunal de las recompensas de los creyentes y la cena de las bodas del Cordero, que están descritas en Apocalipsis 19, 1 Corintios 3:11, del 1 al 15, 2 Corintios 5, 9 al 11. Describen lo que es la boda del Cordero y lo que es también el tribunal de Cristo. Ya hablamos de eso. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es donde Cristo le va a dar a cada creyente, de acuerdo a su obra, de acuerdo a su trabajo, ¿verdad?, en la tierra, lo que Jesús entienda que merecen. Y entonces, eso tiene un tiempo específico. No puede ser que eso se dé si el arrebatamiento es ahora y también junto es la segunda venida. ¿A dónde va a estar ese evento? ¿Cuándo se va a dar? Ahí, porque ahora viene el milenio, ahora viene un sinnúmero de otras cosas. ¿Y en qué momento se va a dar entonces las bodas del Cordero? Esa es otra objeción de lo que entienden. No, esta no es la posición correcta. Seguimos. Ya que la era de la iglesia termina con el comienzo de la tribulación, la 70ª semana de Daniel capítulo 9, 27, dice, la plenitud de los gentiles. Habla sobre ese tema. También Romanos 11, 12, 25, 26 y 27. La iglesia no cumple ningún otro papel en los negocios de la tierra hasta el milenio. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Sí, en el milenio es que la iglesia va a venir con Jesús. Y si venimos con Jesús a pelear fue porque ya Él nos llevó.
Él no nos llevó un minuto antes del venir, ¿verdad que no? Ah, bueno, estamos entendiendo. Amén. Seguimos con las objeciones, seguimos. Dice, respecto a la resurrección registrada en Apocalipsis, el capítulo 20, y referida como la primera resurrección, una lectura cuidadosa revelará que los resucitados mencionados aquí son aquellos que han sido degollados durante la tribulación. No se hace ninguna mención de los santos de la era de la iglesia que deben haber sido levantados en el momento del rapto antes de la gran tribulación. ¿Me entienden? Vamos a desmenuzar eso un poquito. Dijimos, y me acuerdo que Yocasti fue que preguntó, cuando leímos ese versículo que dice, ¿y quiénes son esos que están allá? Ah, esos son los que han venido de la gran tribulación. ¿Quiénes fueron esos? Los degollados, los decapitados, que murieron durante la tribulación. Pero, ¿de dónde salieron esos cristianos? ¿Qué hacían ahí? Ah, bueno, pues mire, la objeción es que si el arrebatamiento se dio antes, ¿verdad? Hubo un montón de gente que se quedó, ya sea porque no estaban listos, pero sí habían escuchado el evangelio, probablemente, ¿verdad? Habían aceptado a Jesús, pero estaban mal en su camino. Hijos de cristianos que sabían la palabra, pero nunca se acercaron a Dios, vieron a sus padres partir y se convirtieron. Por lo tanto, tuvieron que dar su vida porque va a haber opresión, va a haber persecución para ellos. Pero también la palabra habla de dos testigos que serán resucitados y que van a predicar el evangelio. Por lo tanto, ellos también van a tener fruto de personas que se van a arrepentir, pero igual van a tener que dar la vida. Entonces, esos son, de acuerdo a la objeción de lo que creen en el pretribulacionismo, o sea, el rapto antes de los 7 años, creen que esa gente son esos que se convirtieron, esos que arreglaron su vida, esos que se quedaron, esos que se arrepintieron, ya sea porque ya sabían del evangelio y vieron la realidad del rapto, o ya sea porque se convirtieron con el mensaje de los dos testigos. ¿Me siguen? Sigue diciendo estas objeciones. Daniel 12, 1 y 2 coloca la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación. Pero Juan no la menciona en Apocalipsis capítulo 20. Cristo es llamado primicias de los que durmieron. En la resurrección de Cristo, un número de santos se levantaron de los muertos en Mateo 27. Y me paro aquí. ¿Ustedes sabían que cuando Jesús resucitó, al mismo tiempo hubieron muertos que resucitaron? Sí. Eso está en la Escritura. Búsquelo, Mateo 27, 52 al 53. En Apocalipsis 11 y 12, no son resucitados resucitados los dos testigos que ya le mencioné en Apocalipsis 7, 12 y 17. Está registrada la resurrección de los santos de la tribulación. Por último, aparentemente todos aquellos que son resucitados antes del milenio son una parte de la primera resurrección. Aquellos que son levantados después del milenio son levantados para juicio y perdición. Apocalipsis 20, 13 y 15. Estamos viendo que objeciones. ¿Qué son objeciones? Son opiniones en contra de esta postura, de que el arrebatamiento será o es un mismo evento junto con la segunda venida de Jesucristo. ¿Me siguen? Seguimos viendo objeciones. Hay más objeciones. La teoría del rapto después de la tribulación tiene que estar basada en una negación del dispensacionalismo y todas las distinciones dispensacionales. Solo así pueden colocar a la iglesia en este periodo que particularmente es llamado tiempo de angustia para Jacob.
cuando hablamos de las 70 semanas, estamos hablando de las dispensaciones de los tiempos, ¿verdad? Y como ya dijimos, esto está diseñado para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Por lo tanto, aquí esta objeción dice, bueno, entonces hay que quitar la teoría de las dispensaciones o de una palabra difícil, dispensacionalismo, porque entonces, si todo está mezclado, pues hay que sacar eso de perspectiva. Dice otra objeción, el partidario de esta posición, o sea, post-tribulación, tiene que negar todas las distinciones observadas en las Escrituras entre el traslado y la segunda venida, haciendo de ello uno y el mismo evento. Ya hablamos de eso. Por último, el partidario del traslado después de la tribulación tiene que negar la doctrina de la inminencia, que dice que el Señor puede venir en cualquier momento, y la sustituye por la enseñanza de que deben cumplirse una multitud de señales antes de que el Señor pueda venir. Y este punto yo lo encontré muy interesante, y es por eso que yo le traje esa copia que usted tiene en sus manos acerca de la doctrina de la inminencia. ¿Y qué es la doctrina de la inminencia? La doctrina de la inminencia, como podrán entender, una doctrina es una enseñanza. Y los que enseñan esa doctrina afirman una postura. Y más bien ellos afirman la postura número 1 de el arrebatamiento antes de los 7 años de la tribulación. Amén. Esta doctrina de la inminencia afirma y tiene textos y tiene opiniones que afirman, ¿verdad?, que la venida del Señor ha de ocurrir antes de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Así es que yo le dejo eso ahí para que usted lo estudie. Lamento mucho que los que están en su casa no podrán disfrutar de pero yo le animo a que usted busque en Google o, ¿verdad?, en Internet el tema sobre la doctrina de la inminencia, que es una que afirma, ¿verdad?, sobre la postura primera del arrebatamiento. ¿Me siguen? Seguimos entonces. Y yo creo que es esa, hermano pastor, porque si el rato de la iglesia fuera después de la tribulación, ¿por qué uno se está sacrificando tanto? Tuviera todo el mundo haciendo lo que le da la gana, vamos a esperar la tribulación y ahí nos vamos a salvar toditos. Sí, porque siendo así, para ir con lo que usted está diciendo, lo que ella está tratando de decir es que si el rapto de la iglesia va a ocurrir al final de los 7 años, es muy fácil determinar la fecha. Porque si los 7 años comienzan hoy, yo sé que tengo 6 años y medio para yo prepararme. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, déjame entonces yo, ¿verdad?, disfruté, hacer un montón de cosas. A los 6 años y medio, entonces ahí yo ¿verdad? Pero el que dice eso, no toma en cuenta que la muerte puede venir en cualquier momento. Sí, entonces, pero como la Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora, no se puede determinar que va a ser ya para ese tiempo, porque va a ser fácil de figurar de que ya hay una fecha específica. Ya comenzó el anticristo. Son 7 años. Vamos a contar entonces. A los 6 años y medio, pues yo me preparo. No. Entonces, por eso la postura número 1 y la doctrina de la inminencia afirma y asegura que le voy a leer un poquito para que ustedes vean lo importante de esta postura o doctrina. Se llama la doctrina de la inminencia. La doctrina de la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza que afirma que la iglesia no pasará los 7 años de la gran tribulación. A través de este estudio, o sea, las hojas que le di, demostraremos que la iglesia será librada los 7 años de la tribulación, ¿verdad?
Y ahí hay toda una teoría que usted la estudia. Y igual que como estamos estudiando todas estas posiciones, sin aferrarnos a ninguna, usted va a tener el conjunto de las ideas y usted solo entonces podrá llegar a su propia conclusión. Pero todavía, sí. Usted dice, según una de la última lección que usted leyó, que debería, o sea, el que cree en esta posición, de renunciar a esa doctrina. Pero Sí. esta doctrina tiene dos cosas que son verdaderas. Primero, Ujú. según lo que estuve leyendo aquí, por lo que usted pudo decir ahí, ellos dicen que hay unos sucesos que se tienen que dar. Claro. Entonces, es cierto, esos sucesos se tienen que dar. Ujú. Esa es una de las cosas Ya lo positivas dijimos, que la puede boda tener del Cordero, Exacto. ¿verdad? El juicio de Jesucristo con... Entonces será renunciar a la mitad a la doctrina, porque Bueno, yo le estoy poniendo en sus manos todos los argumentos. Y ahora usted, como cristiano maduro y estudioso, porque hay que estudiar, no crean lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que hacer como lo debería. Ahora usted tiene que ir a su casa y orar y ponerse a estudiar para entonces comparar y tomar una postura. ¿Me sigue, don César? Estoy viendo a los argumentos y la teoría la teoría del arrebato y los argumentos. ¿Usted se acuerda que nosotros estuvimos hablando sobre la realidad y la interpretación? Entonces ahí está la confusión. Porque en una estamos interpretando y en otra nos está diciendo la realidad de las cosas que van a venir. Pero Entonces, perdón, todo está en la palabra de Dios, claro. Amén, No se confunda. amén. precisamente, no, porque Amén. si nosotros se está hablando de dos teorías diferentes, se está hablando de dos posiciones diferentes. No de dos, de varias. De varias, No pero son dos nada por más. Las últimas, vamos a poner la última y vamos a juntar ahorita la que había adelante. O sea, cuando nosotros estamos hablando de los últimos, nos está hablando de la realidad de la palabra de Cristo, que es lo que está diciendo. Pero entonces, en lo primero hay interpretación. En todo hay interpretación. Interpretación. Que la interpretación por lo regular siempre lo que trae es confusión. Bueno, hay división cuando opinamos o creemos cosas diferentes. Y ahí viene la división. Es por eso que yo no estoy defendiendo una u otra teoría. Yo se las estoy enseñando todas. Y usted entonces es que va a asimilar con estudio y oración a ver cuál es la que usted más se acerca. Ese es el objetivo de este estudio. No es hablar simplemente del arrebato, el arrebatamiento. Va a pasar. De que va a pasar, va a pasar. De que está pronto, está pronto. Pero, perdón, la primera teoría nos dice sobre la inminencia de que en cualquier momento puede pasar el arrebatamiento. Y eso es lo que me gusta, porque no hay una fecha, no hay una, ¿verdad? Porque nadie sabe la fecha, y lo que nos indica que nosotros debemos estar preparados ahora, porque puede ser esta noche, puede ser mañana, y esa es la teoría de la inminencia. ¿Por qué le llaman inminencia? Porque es inminente que eso va a pasar. Y hay escrituras que lo afirman y es algo real. ¿Cuándo? No lo sabemos. Así que no le podemos poner fecha o aproximaciones. Así que la primera es la que está libre de un juicio de fecha, ¿verdad? Las otras están ya condicionadas a fechas y a eventos. Por ejemplo, en la mid-tribulación ya determina que es en la mitad de los 7 años. O sea que si la primera opción de arrebatamiento no pasó antes, bueno, hay una posibilidad de que sea a los 3 años y medio. Y si no pasó a los 3 años, hay otra posibilidad de que sea. No lo sabemos. Así es que usted estudie y, ¿verdad?, prepárese. Vamos a ver otras objeciones y entonces para ponerle punto final, que ya nos quedan unos 10 minutos. Dicen estas objeciones: el defensor de esta teoría niega cualquier cumplimiento futuro de la profecía de Daniel 9, 24 y 27, afirmando que ha tenido un cumplimiento histórico.
Piensen bien. El partidario del traslado después de la tribulación tiene que aplicar pasajes grandes de la Escritura que trazan el programa de Dios para Israel, tal como Mateo 13, Mateo 24, 1 al 25, Apocalipsis 4, 19, y lo aplican a la iglesia para poder sostener sus puntos de vista. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando se mezclan lo que es el destino de la iglesia con el destino de Israel, sí pueden aplicar un montón de cosas. Pero hay que entender que no porque Dios así lo planeó, pero así salió. ¿Por qué? Porque Él diseñó un plan con su pueblo. Pero su pueblo constantemente fue desobediente. Y como dije ahorita, lo último que hizo fue que Jesús vino a ellos, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces ahí cambió el plan. Ahí vino entonces el plan de la iglesia. Y especifica la ciudad. Amén. Seguimos con las objeciones. Se observará así que esta posición descansa esencialmente sobre un sistema de negaciones de las interpretaciones sostenidas por el partidario del traslado antes de la tribulación y no sobre una exposición positiva de la Escritura. Así que hay cosas que hay que tener primero delineadas antes de saber mezclar una con otra para que usted pueda armar bien lo que yo estoy llamando hace días el rompecabezas. La estructura, ¿verdad? La cronología de los hechos. Amén. Pastor, para yo poder entender un poquito, eran las 7 de la mañana, yo leyendo y mandándole a Juan, dime esto, Juan, ¿y por qué esto? Y leerme el libro de Daniel, leerme las 70 semanas y este material que dio el pastor, que tiene la cita bíblica, ir entendiendo. Y aún así, a veces se me Bueno, ok, se entiende. Son temas difíciles y muy, ¿cómo le digo? Hay que ser muy minuciosos en la palabra para ir poniendo y colocar las cosas en su lugar. Ahora quiero terminar con dos preguntas o dos afirmaciones o no. ¿Quiénes son o quiénes no son los que serán arrebatados? ¿Quiénes son y quiénes no son los que serán arrebatados? Y vamos en 5 minutos a tratar de exponer esto. Amén. Primero, ¿quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ya vimos la porción. ¿Quiénes más? Los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, la iglesia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Así que, ¿quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que van? Primero, los muertos en Cristo. Y segundo, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, la iglesia. Ahí no habla de los judíos, ahí no habla del pueblo de Israel, ahí habla específicamente de la iglesia. ¿Me sigue? ¿Quiénes serán arrebatados? Aquellos que han validado el sacrificio de Cristo en sus vidas. Aleluya. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. ¿Quiénes serán arrebatados? Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo el día que creyeron. ¿Cuántos han sido sellados en este día? Efesios capítulo 1, 13, 14. ¿Quiénes serán arrebatados? Los que han perseverado hasta el final. ¿Cómo dije? Los que han ¿qué? Perseverado hasta el final. Cuidado. ¿Quiénes serán arrebatados? Los que han vivido una vida separados de la maldad. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Ah, ¿usted quiere ver al Señor? Tiene que estar practicando la santidad. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes? Aquellos que han sido sellados con el Espíritu. Ya, bueno, ya lo vimos. Sí, pero aquellos que han perseverado hasta el fin. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que han vivido una vida separado de la maldad, ya lo vimos también. Ahora, ¿quiénes no serán arrebatados? ¿Quiénes no serán arrebatados? ¿Cómo? ¿Quiénes no serán arrebatados? Vamos a ver. Todos los que no validen el sacrificio de Cristo en sus vidas. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quiénes no serán arrebatados? Todos los que no posean el Espíritu Santo de Cristo. Aleluya. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Eso está claro. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes no serán arrebatados? A ver, los que fueron creyentes y abandonaron la fe. Esto no es cuestión de salvo, siempre salvo. No. Mire, Mateo 24:13 dice, mas el que persevere, ¿cómo? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes más no serán arrebatados? Los que por intereses particulares apostaten de la fe. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿tú vas a entrar en el reino de los cielos? Levanta tu mano si tú estás seguro de que tú vas a entrar al reino de los cielos. Porque si no, mira, tú estás a tiempo. Si no, tienes tiempo de prepararte para que califiques y entre en la lista, ya sea que muera o ya sea que viva, ser transformado, ser arrebatado y llevado a aquel lugar que el Señor prometió para todos los que creyeron en Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes, para que donde yo esté, dice el Señor Jesús, vosotros o ustedes también estén. ¿Cuántos están preparados? Bueno, esta es la conclusión de la clase. Ya dijimos que si hay preguntas, terminando la transmisión, seguiremos respondiendo preguntas. Mientras yo le pido al hermano Juan que pase por aquí y nos despida con una oración. No sin antes volver a preguntar, ¿estás preparado? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Aleluya. Bueno, le damos gracias al Señor porque verdaderamente estos estudios han sido de gran bendición para todos nosotros. Y si hay alguna duda, ustedes tienen este número de teléfono del pastor, pueden llamarlo, hablar con él. O con algunos de los hermanos que estamos más maduros en la iglesia, que nosotros le aclaramos. Y una cosa, no es lo que nosotros digamos, el pastor o yo o la hermana Angelia, es lo que está escrito en la Biblia. Amén. Porque si usted se mete en la Biblia, usted va a tener todas las respuestas, como dijo la hermana Victoria. Amén. Porque esa no se equivoca nunca. Y con la guianza del Espíritu Santo lo podremos lograr. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia. Gracias porque hemos sido sellados con ese Espíritu Santo para esa redención preciosa, Señor. Aleluya. Señor, cuando tú vengas, Señor, y tomes la posesión que tú pagaste el precio por ella, Santísimo Dios. Señor, gracias, Señor, porque en nuestro corazón palpita, Señor, el deseo de estar en tu presencia, Señor, estar contigo, Señor, estar gozándonos, Señor, deleitándonos en tu presencia.
Padre Celestial, ahora, Señor, guárdanos a según vamos a nuestros hogares, Señor Santísimo. Deja que esta palabra, Señor, cale en nuestros corazones, que completamente penetre en nuestro corazón, que completamente despierte, Señor, el deseo de que tú vengas, Señor. De que cada mañana nos levantemos diciendo, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Y que nos acordemos que esos apóstoles, aquellos que comenzaron este ministerio desde antes, aleluya, después de tu resurrección, ellos esperaban tu regreso en su tiempo. Y nosotros tenemos que esperarlo ahora, Señor Santísimo, porque nosotros estamos viviendo en este tiempo creyendo en ti. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro todo, nuestra alegría, Señor, aleluya, nuestro gozo, oh Santo Dios. Y lo que queremos es estar contigo por la eternidad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pastor.